Bienvenidas y bienvenidos al curso de Matemática para Pruebas Básicas del Programa Académico Preparatorio de la Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Como ustedes ya me conocen, soy la ingeniera Marta Castillo y en esta oportunidad vamos a trabajar juntos la unidad de los números racionales. Les puedo decir para empezar que los números racionales surgen de comparar dos cantidades enteras por medio de un cociente. Las primeras civilizaciones que se cree utilizaron los racionales fueron los egipcios y los babilonios. Y la notación actual, que es básicamente un entero sobre otro entero separados por medio de un segmento de recta, se le atribuye a Leonardo de Pisa. Ya el uso de los decimales en Europa sí ya fue popularizado por los árabes. Entonces, nosotros podemos utilizar los racionales o fracciones o quebrados, como ustedes los conocen, para comparar cantidades de una misma magnitud o partes de un todo, ¿verdad? Y entonces se identifican, el conjunto de los números racionales se identifica por la letra Q, ¿verdad? Entonces, dentro de los racionales ya están nuestros números enteros. Aquí tenemos un pequeño diagrama muy interesante. Nosotros empezamos a trabajar los conjuntos numéricos ya con sus operaciones con los naturales. Y si ustedes recordarán, pues los naturales van desde, aquí están, en este pequeño diagrama, del 0 al infinito. Después de eso, nosotros pasamos a trabajar los enteros, ¿verdad? Que como ustedes saben, va desde menos infinito hasta infinito y están acá. Entonces, todo esto que está acá son los enteros. Y podemos ver también que los naturales están contenidos dentro de los enteros. Entonces, ya terminado esto, ahora nos toca pasar a trabajar los números racionales o como ustedes los conocen, quebrados o fracciones. Y como ustedes pueden ver, todo este diagrama que está aquí, todo esto que ustedes pueden ver acá, son los racionales. Quiere decir que los naturales y los enteros están dentro de nuestros racionales. Y los racionales nosotros los vamos a poder representar en forma de una fracción o quebrado o en forma de fracciones decimales, que también trabajaremos más adelante. Ahora bien, ¿cómo nosotros definimos el campo de los racionales? Bueno, los racionales van a estar formados por aquellos elementos de esta forma, de tales que cada uno de ellos va a pertenecer a los enteros, ¿verdad? Y B no es igual a 0. ¿Por qué B no es igual a 0? Pues porque entonces no estaría definido nuestro número, porque la división entre 0 no está definida. Entonces acá tenemos ya más explícito esto. Un número racional, fraccionario o quebrado es aquel que puede expresarse como A sobre B, ¿verdad? En donde A y B son enteros, es decir, pertenecen a Z, y B no es igual a 0 porque, como acabo de explicar, entonces no estaría definida nuestra fracción. Por otro lado, tenemos que tomar en cuenta que aquí ya las fracciones pueden ser positivas o negativas. Entonces vamos a estar trabajando, por ejemplo, para la multiplicación y división, pues la misma ley de signos, ¿verdad? Y es importante que cualquier situación que hubiésemos tenido en cuanto a los signos, la hubiésemos solventado en la parte de los números enteros, para que acá nosotros ya no tengamos problemas a la hora de poder trabajar fracciones. Entonces, ¿cuál es el orden en los números racionales? Exactamente igual que el de los enteros, es decir, su valor relativo aumenta siempre hacia la derecha, ¿verdad? Si nosotros tenemos que 3 es mayor que 2, 2 es mayor que 1, 1 es mayor que un medio es mayor que 0, menos un medio es mayor que 1, es decir,
el orden va a ser el mismo. Siempre el de la derecha va a ser mayor que el de la izquierda. Ahora bien, tenemos que tener algunos conocimientos en cuanto a algunos conceptos que vamos a estar manejando dentro de nuestras fracciones. Entonces, por ejemplo, ¿qué es una fracción propia? ¿Qué es una fracción impropia? Una fracción propia es aquella cuyo numerador es menor que el denominador. Entonces tenemos 2/3, 5/6 acá. Todas las fracciones propias son menores que la unidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes dividen 2 dentro de 3 o 5 dentro de 6, ustedes van a tener un número decimal, una fracción decimal menor que la unidad, porque, como les dije anteriormente, nuestras fracciones pueden ser representadas de esta forma o como fracciones decimales. Entonces, todas las fracciones propias son menores que la unidad, y ustedes lo pueden ver aquí en esta figura, ¿verdad? Miren, nosotros tenemos acá un todo, ¿verdad? Un todo, que es esto que está acá. Este es un todo, ¿sí? Y 2/6 es menor que 1, ¿verdad? Nada más es una parte de nuestro todo. Entonces esa es una fracción propia. En cambio, una fracción impropia es aquella cuyo numerador es mayor que el denominador. 4/3, 8/5, etc. Entonces, todas las fracciones impropias son mayores que la unidad, ¿verdad? Si ustedes dividen 4 dentro de 3 o 8 dentro de 5, entonces siempre van a tener valores mayores que 1. Pueden dividir, por ejemplo, 10 dentro de 3, 10/3, y siempre va a ser mayor que la unidad. Acá tenemos un ejemplo interesante, ¿verdad? Aquí tenemos que 7/6, miren, es mayor que la unidad. Y veamos por qué. Porque aquí, acá, miren, hay 6/6. Si estamos hablando de 7/6, entonces tenemos que agregar un sexto más, que es este que está acá. Y por lo tanto, nosotros ya podemos ver que 7/6 es mayor que 1. Y esa es una fracción impropia. Fracción igual a la unidad. Es aquella cuyo numerador es igual al denominador, ¿verdad? Entonces ustedes tienen acá 3/3, 5/5, 12/12, raíz de A sobre raíz de A, etc. X sobre X, Y sobre Y, todas esas van a ser fracciones iguales a la unidad. Entonces, aquí en nuestro pequeño ejemplo, tenemos 6/6 es igual a 1, ¿verdad? Entonces, ahora bien, algunos pensarán, pero esto es demasiado trivial, una fracción ya se sabe que una fracción igual a la unidad, pero realmente, jóvenes y señoritas, el número 1 es un número maravilloso porque nosotros lo podemos representar de distintas formas. Entonces nos va a servir muchísimo el estar trabajando el número 1 de esta forma, ¿verdad? Por ejemplo, yo les puse aquí raíz de A por raíz de A, dividido raíz de A en la unidad. ¿Por qué razón? Porque cuando ustedes más adelante estén racionalizando, algunas expresiones van a tener que trabajar este tipo de situaciones, ¿verdad? Y, por ejemplo, si nosotros queremos ampliar una fracción, pues multiplicamos por una fracción igual a la unidad. O y para otras muchas aplicaciones nos sirve la fracción igual a la unidad. Entonces es sumamente importante este concepto, ¿verdad? Sabemos que el 1 es un número que es el elemento neutro de la multiplicación, ¿verdad? Entonces lo vamos a estar utilizando muchísimo para hacer algunas otras operaciones en otras situaciones más adelante. Bien. Una fracción mixta es la que consta de un entero y un quebrado, una parte entera y una parte, una parte fraccionaria. Entonces, ahora bien, las fracciones mixtas todas son impropias, ¿verdad? O sea, si ustedes pasan un número mixto a fracción, siempre les debe de quedar una fracción impropia, es decir, una fracción igual, una fracción mayor que la unidad, cuyo numerador va a ser mayor que el denominador. Entonces aquí tenemos nosotros, por ejemplo, un entero, un sexto, miren, tenemos un entero que está formado por 6/6 más un sexto, esto es 7/6. Entonces nosotros este número mixto lo pasamos a fracción impropia y nos queda como
7/6. Eso es una fracción mixta o número mixto. Otro concepto que es sumamente importante es el concepto de fracciones equivalentes. Entonces, las fracciones equivalentes son aquellas que representan la misma cantidad, pero que han sido o ampliadas o han sido reducidas. Las fracciones equivalentes todas ocupan el mismo sitio en la recta numérica, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos algo muy interesante. Tenemos un medio. ¿Es igual a qué? A 2/4. ¿Es igual a qué? A 4/8. Entonces, todas estas son fracciones equivalentes. Un medio es equivalente a 2/4, es equivalente a 4/8. ¿Qué pasó aquí? Se fue ampliando de aquí para acá, y si vamos de aquí para acá, entonces vamos reduciendo. ¿Y a qué me refiero cuando digo que todas las fracciones equivalentes ocupan el mismo sitio en la recta numérica? A que si se les dice a ustedes, coloque un medio en la recta numérica, lo primero que van a hacer posiblemente es pasarlo a una fracción decimal. Un medio es 0.5, 2/4 es 0.5, 4/8 es 0.5. Por lo tanto, todas ellas van a quedar graficadas en el mismo punto de la recta numérica. A eso se refiere este pequeño párrafo. Ampliación o amplificación de fracciones. El proceso de ampliar una fracción consiste en multiplicar tanto el numerador como el denominador por un mismo número natural distinto de 0. Y si la vamos a reducir, entonces dividimos tanto el numerador como el denominador por un divisor común a ambos. Cuando una fracción ya no puede ser reducida más, se dice que es una fracción irreducible o irreductible. Acá tenemos nosotros un pequeño diagrama. Por ejemplo, un medio yo lo voy a ampliar, miren, a 2/4. ¿Cómo lo amplié? Multiplicando por 2 arriba y por 2 abajo. 2/4 yo lo voy a ampliar a 4/8. ¿Cómo lo amplié? Un 2 arriba y un 2 abajo. ¿Y qué es un 2 arriba y un 2 abajo? Es una fracción igual a la unidad convertida en 2 medios, que es 1. Entonces, si yo multiplico un medio por 2 medios, estoy multiplicando un medio por 1. Entonces, no estoy alterando la expresión, porque la unidad es el elemento neutro de la multiplicación. Si yo multiplico 2/4 por 2 medios, igual me quedan 4/8, pero como 2 medios es 1, entonces no altero la expresión. Por eso son fracciones equivalentes. Si yo quiero reducir, ¿sí?, o simplificar esta fracción, 4/8 yo divido dentro de 2 arriba y dentro de 2 abajo y me queda 2/4. Y si quiero reducirla aún más, divido dentro de 2 arriba y dentro de 2 abajo para llevarla a un medio. Obviamente no voy a dividir arriba dentro de 2 y abajo dentro de 4. Es decir, tengo que estar pensando en una fracción igual a la unidad, porque pasa muchas veces que los estudiantes dicen, arriba yo le voy a sacar mitad y abajo le voy a sacar tercera parte. Eso no lo pueden hacer. Si van a sacar una mitad arriba, tienen que sacar una mitad abajo. Si van a sacar una tercera parte en el numerador, deben de también una tercera parte en el denominador, porque están trabajando una fracción igual a la unidad. Entonces eso, por favor, tienen que tener mucho cuidado, porque es un error muy recurrente en los estudiantes, ¿verdad? Entonces es una pequeña aclaración. A ver, aquí tenemos un pequeño ejemplo. Simplificar 16/20, hasta dejar una fracción irreducible, obviamente. Entonces, 16/20 yo puedo sacar mitad arriba y mitad abajo. ¿Por qué? Porque los dos tienen mitad, ¿verdad? Entonces me queda 8 décimos. Mitad de 16 es 8 y mitad de 20 es 10. Esto todavía tiene mitad arriba y mitad abajo. Entonces, mitad de 8, 4 y mitad de 10, 5. Ya acá, 4/5 ya no lo puedo reducir más. ¿Por qué? Pues porque, si ustedes recuerdan, cuando nosotros estábamos en teoría numérica, hablábamos de números que eran primos entre sí, ¿verdad? Es decir, no tienen ningún divisor más que sea en común. Entonces acá, esta fracción totalmente reducida nos queda como 4/5. Ahora, puede realizarse de una sola vez, sin ir por pasos, ¿verdad? Sino, por ejemplo, se puede encontrar el máximo común divisor de 16 y 20, que en este caso es 4,
y luego de una vez dividir dentro del máximo común divisor, es decir, 16 dividido 4, 4 y 20 dividido 4, 5, ¿verdad? Miren, aquí tenemos 4 cuartos otra vez, es decir, no, insisto, no pueden sacar, pueden dividir arriba entre una cantidad y abajo entre otra, porque entonces ahí sí estaríamos alterando nuestra fracción. En general, dos fracciones son equivalentes si solo si sus productos cruzados son iguales. Entonces, ¿esto qué quiere decir? ¿Cómo sé yo que dos fracciones son equivalentes? ¿Cómo sé que A sobre B es equivalente a C sobre D? Simplemente multiplico A por D, multiplico B por C, y esto me tiene que dar exactamente el mismo resultado, ¿verdad? Entonces, si A por D es igual a B por C, nuestras fracciones son equivalentes, ¿verdad? Entonces, aquí, por ejemplo, 1/2 es equivalente a 2/4. ¿Por qué? Porque 1 por 4 es igual a 2 por 2. Entonces, por eso esas fracciones son equivalentes. Y esto es una propiedad importante porque más adelante esto se convierte pues en una proporción, que es la igualdad entre dos razones, ¿verdad? Y las razones van a venir dadas por situaciones de este tipo. Orden en los racionales. De nuevo vamos a hablar de orden, pero ahora, la situación es que cuando nosotros tenemos racionales, es un poco difícil ordenarlos de manera ascendente o descendente, solo así viéndolos, ¿verdad? Porque no estamos tan identificados con este campo numérico, no es como ordenar naturales o como ordenar enteros, ¿verdad? Sino que ya los racionales pues ya llevan un proceso. Entonces, por ejemplo, para determinar cuándo un racional es menor que otro, tomaremos en cuenta los siguientes criterios. El primero, de varias fracciones que tengan igual denominador, es mayor la que tiene mayor numerador. Entonces, acá 5/4 y 3/4. Como tienen el mismo denominador, entonces yo nada más veo los numeradores. Entonces 5 es mayor que 3. Acá, como tenemos el mismo denominador, entonces solo ordeno la parte de arriba, numerador, y 6 obviamente es mayor que 4. Entonces, eso es cuando estamos hablando del mismo denominador, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos nosotros 5/5, ¿verdad? En donde nosotros tendríamos 3/5. Al ordenar todo esto, pues como todas tienen el mismo denominador, ¿verdad? Todas tienen el mismo denominador, y si lo vamos a ordenar de manera ascendente, es decir, del más pequeño al más grande, entonces obviamente el más pequeño aquí es 3/5, ¿verdad? Veamos si lo podemos textear, si no, pues solo lo vamos a trabajar acá. 3/5 es el más pequeño, ¿verdad? Luego tenemos acá, después de 3/5 sigue 4/5. Después seguiría 5/5. A ver, pongamos 5/5. Entonces acá, después 8/5 y por último 9/5. Entonces los vamos a colocar acá. 8/5. Y por último tenemos 9/5. 9/5. Entonces, esto es referido a que si nosotros vamos a ordenar en forma ascendente, porque otra situación que da problemas, bueno, ¿y qué es ascendente y qué es descendente? Ascendente del más chico al más grande, del menor al mayor, descendente del mayor al menor. Entonces acá ordenamos estas fracciones en forma ascendente, y como tienen el mismo numerador, el mismo denominador, entonces solo ordenamos los numeradores. Ahora bien, hay otra situación. De varias fracciones que tienen el mismo numerador, ahora vamos a ver los numeradores, es mayor la que tiene el menor denominador, ¿sí? Entonces, esto a veces da un poco de confusión. 7/3 es mayor que 7/5. ¿Por qué? Porque va a ser mayor la que tiene el menor denominador. Vamos a ver
vamos a subrayar este texto, mayor la que tiene el menor denominador, ¿sí? Entonces, ahora, ¿cómo lo podemos explicar? Por ejemplo, si nosotros tenemos una pizza, digamos, un pastel, y tenemos 3 invitados, entonces, bueno, a cada uno le tocará 1/3 del pastel, ¿verdad? ¿Qué pasa si nosotros, si llega más gente? Imagínense que en vez de 3, llegan 6. Entonces, entre más gente llegue, menos me tocará a mí, una porción más pequeña. Entonces, acá, entre más gente llega, más pequeña es la porción que le toca a cada uno. Entonces, es por eso es de que cuando el denominador es más grande, la fracción se hace cada vez más pequeña, y ese concepto es sumamente importante porque también tiene un poco que ver con la división entre 0, ¿verdad? Porque cuando un número se aproxima a 0 sin llegar a ser a 0, cuando está muy próximo de 0, en un denominador de una fracción sucede que la fracción se hace infinitamente grande, ¿verdad? Entonces eso es un tema muy importante. Bien, ahora, que ya hemos visto cómo ordenar fracciones que tengan el mismo numerador o que tengan el mismo denominador. Pero ¿y qué pasa si tienen tanto el numerador como el denominador diferente? Bueno, entonces se procede a encontrar fracciones equivalentes con un denominador común y luego se comparan, como en la primera parte, cuando comparábamos fracciones que tenían el mismo denominador. Por ejemplo, aquí, 4/5 es mayor que 3/4, pero ¿por qué? Así como está, claro, habrá algunas veces en que ustedes dirán, bueno, pero 4/5 es 0.8 y 3/4 es 0.75, pero eso ya cuando ustedes tengan práctica, pero así nomás, y hay cantidades que no se pueden hacer mentalmente, etcétera. Entonces lo que hay que hacer es pasar cada una de las fracciones a una fracción equivalente que tenga el mismo denominador y luego comparar como en el inciso 1. Entonces, por ejemplo, un denominador común entre 4 y 5 es el mínimo común múltiplo. Va a ser el mínimo común denominador que vamos a estar utilizando. Entonces, aquí en este caso, como 5 es primo, entonces 5 por 4 es 20. 20 va a ser el común denominador para poder encontrar las fracciones equivalentes. Entonces, el 4/5, para que este 5 llegue a ser 20, yo lo debo de multiplicar por 4. Y entonces multiplico por 4 arriba y me queda que 4 por 4, 16 y 4 por 5, 20. Lo mismo sucede para 3/4, ¿verdad? Para que el denominador 4 se convierta en 20, yo lo tengo que multiplicar por 5, y entonces también multiplico por 5 arriba. Entonces 4 por 5 es 20 y 3 por 5, 15. Entonces miren, ahora 4/5 se convirtió en 16/20 y 3/4 se convirtió en 15/20. Entonces, como ya tengo un denominador igual, solo comparo los numeradores y ya puedo decir que 16/20 es mayor que 15/20. Y esa es una forma de trabajar y comparar fracciones cuando tanto el numerador como el denominador son diferentes. A ver, tenemos otro ejemplo acá. Determinar si la fracción 9/16 es menor que 7/20. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, pues encontrar el mínimo común múltiplo o mínimo común denominador de 16 y 20. Ustedes ya saben cómo encontrar el MCM de dos números porque ya lo vimos en la parte de teoría numérica. Entonces, el mínimo común múltiplo de 16 y 20 es el 80, ¿verdad? Ya ustedes el 16 y el 20 lo descomponen en sus factores primos, etc. Entonces, ¿cómo hago para pasar 9/16 a una fracción que tenga denominador 80? Bueno, para que el 16 se convierta en 80, yo lo debo de multiplicar por 5.
Y entonces también multiplico por 5 arriba. Y me queda que 9 por 5, 45 y 16 por 5, 80. Es decir, que 9/16 es equivalente a 45/80. Después, 7/20 yo lo quiero pasar a un denominador también 80. Entonces 20 para que se convierta en 80 debe de ser multiplicado por 4. Entonces también multiplico por 4 el 7 y me queda que 7 por 4 es 28 y 20 por 4 es 80. Por lo tanto, 7/20 es equivalente a 28/80. Entonces ahora ya podemos comparar 45/80 y 28/80, ¿verdad? Y decimos que 45/80 es mayor que 28/80, ¿verdad? Porque ya solo estamos comparando los numeradores y por lo tanto que 9/16 es mayor que 7/20, porque ya obviamente la respuesta pues ya la damos con nuestras fracciones originales y esto solo fue un mecanismo para poderlas comparar. Tenemos otro ejemplo acá. Ahora vamos a estar comparando dos fracciones que son negativas. Entonces queremos determinar si menos 2/3 es menor que menos 4/5. Entonces encontramos de nuevo, ¿verdad? El mínimo común múltiplo o mínimo común denominador de 3 y 5. Como son números primos, entonces 3 por 5 es 15. Ahora, para que el 3 se convierta en 15, yo lo debo de multiplicar por 5. 3 por 5, 15 y luego menos 2 por 5, menos 10. Igual aquí, ¿verdad? Para que el 5 se convierta en 15, yo lo multiplico por 3 y 3 dividido 3 es una fracción igual a la unidad, menos 4 por 3 menos 12 y 5 por 3, 15. Ahora, ¿cuál es mayor? Tengamos cuidado porque ya en el lado de los negativos, menos 10 es mayor que menos 12. ¿Verdad? Entonces hay que tener cuidado en qué lado estamos comparando. Entonces acá nosotros tendríamos menos 10/15 aquí y menos 12/15 aquí. Entonces nosotros podemos decir que menos 10/15 es mayor que menos 12/15. Es decir, que 2/3, ¿verdad? Que es correspondiente a menos 10/15 es mayor que menos 4/5. Entonces acá, por favor, como estamos comparando los numeradores de la parte negativa, entonces tenemos que tener cuidado a la hora de hacerlo. Bien, ahora vamos a ordenar de menor a mayor 2/3, 1/6 y 5/8. De menor a mayor quiere decir de forma ascendente. A ver, entonces tenemos que encontrar, como todas son distintas tanto en su numerador como en el denominador, vamos a encontrar el mínimo común denominador o mínimo común múltiplo de 3, 6 y 8, que en este caso es 24. Entonces 2/3 yo lo convierto a una fracción equivalente con denominador 24 y me queda 16/24. 1/6 me queda como 4/24 y 5/8 como 15/24. Entonces ahora ya puedo comparar este con este con este y digo yo que este es el más chico, entonces es 1/6. Luego le sigue este que está acá, que es 5/8. Y luego tenemos este que está acá, que es 2/3. Y aquí entonces nosotros ya tenemos ordenadas en forma ascendente nuestras fracciones. Bien, vamos a convertir un número mixto a fracción impropia. ¿Cómo se hace este proceso? Bien, lo que tenemos que hacer es tomar el número mixto, ¿verdad? Y vamos a multiplicar 1 por 4, lo colocamos aquí, y luego le vamos a sumar 3 unidades más. Y el denominador va a seguir siendo siempre el denominador de la parte fraccionaria de nuestro número mixto. Entonces 1 por 4, 4 más 3 es 7. Y luego un entero 3/4 es equivalente a 7/4. Ustedes lo pueden ver aquí. Un entero más
3/4. Aquí tengo un entero que es 4/4, ¿verdad? Porque ahí otra vez aparece nuestra linda fracción igual a la unidad, porque ese todo que está ahí yo lo puedo convertir en 4/4 porque... ¿Por qué razón? Pues porque lo necesito, porque estoy hablando de cuartos, entonces la unidad viene representada como 4/4, más 3/4 que tengo aquí, son 7/4, y esa es la forma de convertirlo rápidamente. En realidad, más adelante ustedes verán que esto es como hacer una suma, 1 más 3/4 y esto es 7/4, pero en este caso solo multiplicamos esto por esto y le sumamos esto. Y luego el denominador viene siendo, insisto, el denominador de la parte fraccionaria de mi número mixto. Ahora vamos en el proceso inverso. ¿Cómo convierto una fracción impropia a número mixto? Bueno, entonces es muy sencillo, solo se hace una división común y corriente y luego solo obtenemos un cociente entero. Cuando el cociente no es exacto, es decir, cuando existe residuo, obviamente se añade al entero una fracción que tenga por numerador el residuo y por denominador el divisor. Entonces veamos acá, 11/8 es lo mismo que un entero 3/8. ¿Por qué? Porque un entero lo puedo significar yo como 8/8, mire, fracción igual a la unidad, 8/8, y entonces aquí me quedan 3/8 más, y esto es un entero 3/8. 9/4. Entonces, como estamos hablando de cuartos, aquí hay 4/4, aquí hay 4/4, es decir, hay 2 unidades que están acá y luego un cuarto más que está acá, y esto me da 9/4. 10/6, aquí tengo, miren, otra vez fracción igual a la unidad representada como 6/6, y aquí tengo 4/6 más, y esto me da un entero, ¿verdad? Y 4/6. Obviamente, cuando nosotros tenemos números mixtos, la parte fraccionaria siempre hay que reducirla también, ¿verdad? No afecta a mi número. Entonces ahí un entero 4/6 es lo mismo que un entero 2/3, ¿verdad? Porque saco mitad arriba y mitad abajo. Ahora veámoslo como un proceso de división. Convertir 8/5 a una fracción mixta. Entonces lo que les decía es que divido 8 dentro de 5. Es 1. 1 por 5, 5, y 8 menos 5, 3. Este es mi residuo y este es mi divisor, y este es el cociente. Entonces, 8/5, ¿cómo lo voy a representar? Como un entero, ¿verdad? Este entero que está aquí, que es este que está aquí. Y luego la parte fraccionaria va a ser el residuo, 3, partido el divisor, que es 5. Y ahí ustedes ya pueden convertir cualquier fracción impropia a fracción mixta. Entonces, por favor, hay que tener mucho cuidado porque muchas veces quieren representar una fracción propia como número mixto. Eso no se puede porque las fracciones propias ya quedamos que siempre van a ser menores que la unidad, entonces no van a tener ninguna parte entera, por lo tanto no se pueden representar como una fracción mixta. Bien, vamos a entrar al tema de adición y sustracción de fracciones. ¿Por qué juntos? Pues porque el mecanismo es el mismo, ¿verdad? Es decir, en cuanto a toda la parte que conforma la operatoria, tenemos para la suma y la resta de fracciones casi que un mismo método, ¿verdad? Lo que va cambiando, pues es, digamos, el signo de la fracción. Entonces, cuando vamos a sumar fracciones con el mismo denominador, es sumamente sencillo. ¿Por qué? Pues porque nosotros solo copiamos el denominador en común, ¿verdad? Y operamos la parte de arriba como números enteros. Entonces, 4 y 2, 6, 8 y 6, 14, menos 7, 7, y esto me da 7/3, ¿verdad? Entonces, esa es una forma muy simple. Aquí puse, se copia el denominador, subrayado y con negrilla, porque, insisto, a veces empiezan 4 y 2, 6, menos 7, etcétera, y luego 3 y 3, 6 y 3, eso no se puede hacer. Entonces aquí vamos a copiar el denominador y vamos a operar la parte del numerador como una suma o suma de enteros normal. Esto da como resultado 7/3, que como ustedes pueden ver es una fracción impropia y por lo tanto la pueden pasar a mixta también o no. Eso es una situación que depende de la pregunta que se les esté haciendo. Sin embargo, esta sí se puede expresar como 2 enteros y 1/3, ¿verdad?
Continuamos. Ahora, ¿qué pasa si las fracciones tienen distinto denominador? Entonces, es como comparar fracciones, solo que ahora las vamos a sumar. Tenemos que encontrar fracciones equivalentes con el mismo denominador y luego sumarlas como lo acabamos de hacer cuando tenemos el caso de fracciones con el mismo denominador. Entonces, primero, lo que tenemos que ver primero, cuando nos den un grupo de números racionales que vamos a sumar, o a multiplicar, o a dividir, o a restar, no importa, siempre veamos que las fracciones no puedan ser reducidas, ¿verdad? Porque si son susceptibles de ser reducidas, hay que reducirlas. En este caso tenemos 2/3 más 5/6. Esta no se puede reducir, ni esta tampoco, entonces las dejamos así. Luego vamos a calcular el mínimo común denominador de 6 y 3, ¿verdad? Que en este caso es 6, ¿verdad? Porque 6 contiene a 3, ¿verdad? Entonces lo tenemos acá. Luego, bueno, vamos a convertir 2/3 a una fracción equivalente con denominador 6 y eso es 4/6, ¿verdad? Porque vamos a multiplicar por una fracción igual a la unidad que es 2/2 y vamos a tener una fracción equivalente a 4/6. Entonces, como ahora, ¿qué tenemos? Pues tenemos que 2/3 más 5/6 se convirtió en 4/6 más 5/6. Y esto, pues solo copiamos el denominador y sumamos los numeradores y tenemos que 4 más 5 es igual a 9. Y luego, esto, si ustedes quieren, lo pueden pasar a número mixto, que es un entero, 3/6, y como les dije anteriormente, este 3/6 es obligatorio reducirlo y me queda un entero, 1/2. Y ahí está, sumamente simple. Ahora, tenemos otro ejemplo un poco más largo, ¿verdad? Aquí vamos ya a tener una combinación de sumas y restas de fracciones. Y entonces, igual, vamos a obtener el mínimo común múltiplo o denominador de 5, 8, 10 y 3, que en este caso es 120. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a convertir cada una de estas fracciones a una fracción equivalente con denominador 120 y nosotros vemos que 4/5 es equivalente a 96 sobre 120. ¿Verdad? Si ustedes multiplican en cruz van a ver que 4 por 120 es lo mismo que 5 por 96, son fracciones equivalentes. Una forma de hacerlo es dividir esto dentro de esto y multiplicarlo por esto para obtener este número que está acá, ¿verdad? Entonces acá igual, 7/8, yo 120 dividido 7, 120 dividido 8 por 7 me va a dar 105. 120 dividido 10 por 1 me va a dar 12 y 120 dividido 3 por 7 me va a dar 280. Entonces quiere decir que esta suma que yo tengo acá la convertí en esta otra, que como tiene el mismo denominador, entonces solo lo coloco y sumo o resto, ¿verdad? Los números como enteros que están acá y me da 469 120avos. Este proceso es un proceso un tanto largo, sin embargo, pues hay otra forma más es decir, es la misma forma, solo que un tanto más simplificada para hacerlo y es la siguiente, ¿verdad? Ustedes, es lo que yo les decía, colocan su denominador 120 y luego hacen exactamente lo que les decía, 120 dividido 5 por 4 y esto les va a dar 96. Luego otra vez 120 dividido 8 por 7 y les va a dar 105. 120 dividido 10 por 1 que les va a dar 12. Y 120 dividido 3 por 7 que les va a dar 280. Entonces, que lo tenemos acá. Y esto al final viene siendo 469 sobre 120. Que pasado a número mixto, pues les da 3 enteros, 109, 120avos. Entonces, esa es la forma como más, un poco más simplificada. Ahora al final estamos haciendo lo mismo, porque aquí tenemos la primera fracción, 96, 120avos. Aquí tenemos 12, 120avos. Está acá, pero está un poco más resumido, que creo que es la forma en la que todos hemos aprendido. Sin embargo, ahí está implícito el concepto de fracción equivalente, es decir, no podemos estar operando sin saber exactamente qué es lo que estamos haciendo.
Bien. Ahora, la adición de racionales cumple con las siguientes propiedades. Clausurativa, la suma de dos racionales siempre me va a dar un número racional. Esa es la clausurativa. La conmutativa, ¿verdad? Es lo mismo A más B que B más A, ¿verdad? En cuanto a una suma, una adición de fracciones. Es lo mismo, por ejemplo, sumar 2/3 más 1/4 que 1/4 más 2/3. A eso se refiere la propiedad conmutativa. Luego entonces tenemos la propiedad asociativa. La propiedad asociativa, ¿verdad? Que asocia las cantidades, por ejemplo, nosotros podemos tener, veamos acá, a ver si lo podemos colocar dentro de nuestra pequeña presentación. En cuanto a la asociativa, ¿verdad? Veamos, A más B más C es lo mismo que A más B más C. Claro que ahora A, B y C pues serán números fraccionarios. Existencia del elemento neutro, pues nosotros ya sabemos que el elemento neutro de la suma es el 0, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos la existencia del elemento neutro que es el 0, ¿verdad? Me queda un poco abajo, a ver, lo vamos a poner un poquitito más arriba. Ahí está, no tanto, pero bien. Y luego, inverso aditivo. Entonces, cuando hablamos nosotros de inverso aditivo, ¿verdad? O elemento opuesto, nosotros estamos hablando de esta situación que tenemos acá. Vamos a ver si la podemos colocar acá. ¿Sí? No, perdón, esta no es, disculpen. Vamos a revisar, a ver si se puede. A ver, lo vamos a colocar. Eso, inverso aditivo. El inverso aditivo es el número opuesto, ¿verdad? O el opuesto de una fracción. En este caso, todas las fracciones van a tener un opuesto. Y una propiedad importante es que la suma de dos opuestos me va a dar como resultado el 0. Entonces, esas son las propiedades que cumplen la adición de los números racionales. Aquí nos faltaría, por ejemplo, poner la conmutativa. Vamos a ver si la podemos colocar ya como para completar esto, ¿verdad? La conmutativa podría resumirse, como ya lo dije, como ya lo había explicado, pero lo vamos a colocar para que nuestra presentación quede completa. A más B es lo mismo que B más A, refiriéndonos a y B como fracciones. Bien, con esto hemos terminado la primera parte de los números racionales. Yo sé que todos los estudiantes le temen a las fracciones y yo creo que es un poco comprensible desde el punto de vista de que es un sistema con el cual pues no estamos muy familiarizados a la hora de operar cotidianamente. Es como cuando hablábamos de los sistemas de numeración y hablábamos del sistema binario y del sistema octal, es decir, son campos que nosotros no los trabajamos a diario. Entonces, pues nos da cierto temor. Sin embargo, ustedes pudieron ya haber visto cómo es muy sencillo trabajar nuestras fracciones. Entonces, por favor, yo lo que les pido es que tengan mucho cuidado a la hora de adicionar fracciones, ¿verdad? Porque muchas veces los estudiantes vienen y suman por la parte de los numeradores y por la parte de los denominadores, y eso no es posible. Entonces, ese tipo de situaciones que ustedes deben de ir reflexionando y tomando en cuenta que, como ya se fijaron, pues operar fracciones es otro, digamos que tiene otro proceso, pero es un proceso sumamente sencillo si nosotros tenemos cuidado a la hora de trabajar. Entonces les agradezco muchísimo la atención que me han prestado y por favor estudien mucho para poder salir adelante. Hasta en nuestro próximo video. Adiós.